acompañarnos en esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, este programa que, como ya lo sabes, es un esfuerzo entre el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y la televisora estatal, Canal 28, la televisión inteligente. Y vamos a tratar un tema el día de hoy muy interesante porque estamos tratando de abarcar, como ustedes lo saben, temas un poco más allá de la función del Poder Judicial, temas que interesan a la gente, que le interesan a usted, temas que pueden ayudarle a aumentar mejor su participación ciudadana, y precisamente es el tema del día de hoy, la expresión democrática, la participación ciudadana, los temas sobre los cuales debemos reflexionar como ciudadanos para saber cuál es nuestro peso específico dentro de este sistema, ahora que vemos un gran ambiente de participación en la comunidad nuevoleonesa, que yo creo que nos va a llevar a buenos derroteros. Y el día de hoy precisamente invitamos a un especialista, un amigo de Diálogos Judiciales, Carlos Alberto Piña Loredo, especialista precisamente en temas democráticos y también un buen amigo de este programa. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Muchas gracias, Mauro, por la invitación. Lo único de Carlos es que no es abogado, es politólogo, pero eso, bueno, se puede dispensar. Muchas gracias. Oye, Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Este tema yo creo que nos interesa porque yo creo que sí estamos viendo ahora una mayor expresión de la gente en los temas que tienen relación con el ámbito político, con el ámbito del sistema electoral. Vemos una gran participación, en la anterior elección hubo una gran participación de la comunidad en las votaciones, y creo yo que eso también es un buen reflejo de lo que está haciendo bien dentro del sistema democrático. Pero este sistema todavía está en construcción, ¿no? Todavía México es un sistema democrático en construcción, ¿no es así? Sí, bueno, de antemano muchas gracias por la invitación, Mauro. Gracias por estos espacios para tratar de reflexionar sobre este tipo de temas que creo son muy importantes para la sociedad de Nuevo León. Comentar así de bote pronto a la primera pregunta que me haces, decirte que sí, la democracia siempre, al menos como construcción social, a final de cuentas es una construcción social, el régimen democrático, es interminable, ¿no? O sea, es decir, claro, como proyecto humano es algo interminable. ¿Por qué? Porque prácticamente al ser una construcción de ciudadanos, ciudadanas, este tema siempre a lo largo de los años, a lo largo de los distintos momentos históricos que se van suscitando conforme pasan estos años, pues el régimen va evolucionando, ¿no? Va evolucionando o bien incluso involucionando, ¿no? Es decir, sí, puede haber un descrédito al régimen, puede haber propuestas autoritarias, propuestas de otra índole que no obedezcan al régimen democrático, y por lo tanto en su momento pudiese pues perecer el régimen, ¿no? Como en otras partes ha sucedido. Como ¿no? Venezuela, por ejemplo, ahorita que vamos a salir algo así, digo, no queremos criticar a Venezuela, pero ha habido esa participación precisamente en contrario de, ¿no? Hay una lucha muy concreta ahí. Así es, digo, lo que sucede en ocasiones es de que ciertos derechos o privilegios que se pueden tener en la democracia, en algún momento puede existir cierta resistencia para que esos derechos sigan persistiendo, ¿no? Ha sucedido en distintas latitudes, por ejemplo, el derecho, por ejemplo, a la libre expresión, ¿no? Que es un tópico fundamental en cualquier sociedad democrática, la libertad de expresión, y ese tópico como derecho humano no se puede, a veces no se garantiza en sociedades que restringen el régimen democrático. Entonces, digo, la pregunta, México hoy en día, pues obviamente construye día a día el régimen democrático. En ocasiones, obviamente, como sabemos, hay resistencias por parte de distintos actores a que esos derechos se puedan garantizar en la sociedad, ¿no? Pero también por el otro lado existen expresiones ciudadanas, expresiones de distintos actores que pues privilegian el que nos organicemos como sociedad en un ambiente democrático. Y fíjate, la pregunta va en el sentido, porque muchas veces creo que hay un sentimiento de todos los ciudadanos de repente decir, no me siento a gusto con este sistema, con los resultados, siento que falta algo, pero es un sentimiento natural, entiendo, de la democracia, ¿verdad? Es decir, como tú lo comentas, está siempre en construcción. Realmente no quiere decir que estemos al 100% contentos y existe este derecho para ir transformando este sistema que tenemos actualmente, ¿no? Así es. Por ejemplo, un caso particular con respecto a esto que comentas es que así como existe una posición por parte de ciudadanos, ciudadanas a favor
obviamente de tratar de mejorar las instituciones democráticas, también por el otro lado puede existir una especie de desencanto por parte de la misma ciudadanía, ¿no? Un desencanto a que en este sistema no se privilegie ciertos asuntos que pueden ser importantes para ciertos grupos poblacionales, ¿no? Entonces, estos grupos poblacionales obviamente se ven afectados, y por lo tanto existe una especie, por un lado pudiese haber resistencia, una resistencia ciudadana, en cierta forma legítima, ¿no? Pero por el otro lado también un desinterés por la cosa pública, ¿no? Y eso también repercute y afecta en el ánimo de una sociedad, ¿no? Sí, yo lo visualizo de esta manera en el sentido de que yo creo que las últimas noticias que nos ha dado, no quiero poner caso en particular, pero lo que vemos realmente es que la gente está participando más, vemos más organizaciones, ONGs no gubernamentales, vemos más grupos de presión, medios de comunicación, a lo mejor algunos especialistas en el tema, y estamos escuchando más de este tema y también estamos aprendiendo, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que todavía nos falta crecer mucho precisamente para tener resultados. En este caso, la democracia, entiendo, proviene del tema de que el pueblo es el que decide, ¿no? Pero ¿cómo podríamos explicar el concepto de democracia para que lo entendamos todos? Sí, pues bueno, la democracia es un concepto con distintas semánticas, ¿no? Distintas, o sea, es decir, se puede comprender desde distintos ángulos. Sí. Hay pues muchos libros que se habla sobre este tema, es un concepto muy antiguo, es un concepto que en cierta forma lo definen los griegos hace más de 2000 años, y sí, bueno, literalmente democracia significa poder del pueblo, ¿no? Pero eso no necesariamente significa que bajo ese concepto, por ejemplo, la sociedad mexicana se guíe o se articule, y no solamente la sociedad mexicana, sino cualquier sociedad que actualmente entendamos como democracia, ¿no? Hay autores que en estos años, es decir, en el siglo XX, han tratado de definir, darle una especie de concreción al concepto de democracia, y en ese sentido la intención es como darle ciertos atributos, es decir, ¿qué consideramos como democrático? ¿Qué consideramos como sociedad democrática? Entonces, bueno, en ese sentido estos autores proponen una serie de atributos que debe de contar, ciertas características que debe de contar una sociedad para jactarse de democrática, ¿no? Entonces, en el caso de esa especie de certificación, ¿no? Para pensar en una sociedad democrática, pues se habla de que existan elecciones libres, de que existan distintas alternativas para gobernar una sociedad, se habla de medios de comunicación abiertos y múltiples, ¿no? O sea, que existan una variedad de medios de comunicación. Se habla también de que haya una especie de convivencia formal entre mayorías y minorías, que también los distintos actores incluso sepan cuál es el electorado o el demos, la gente que puede votar. Es decir, existe un sinfín, no un sinfín, existe un número de características, de atributos que se le dan a la democracia, ¿no? Entonces, en función de estos atributos, se habla de otro concepto que conocemos como calidad de democracia, es decir, en qué medida esos atributos se cumplen en una sociedad, ¿no? Claro. Existen distintos estudios, tanto de universidades como de universidades públicas, privadas, como de instituciones gubernamentales, que tratan de analizar este tema de la calidad de la democracia para muchos países en el mundo, ¿no? Esos estudios entiendo que vienen a ser como una especie de termómetro que nos empieza a indicar qué nos falta, en qué tenemos que trabajar, como lo que dice, ¿no? El viejo dicho de que lo que no se mide no se puede mejorar. Así es. Y los estudios tienen esa función. Así es. Por ejemplo, una crítica, como sabemos, una crítica que se ha hecho últimamente para el caso mexicano es el tema incluso de la libre expresión, ¿no? Con el tema de los periodistas. De los periodistas, ¿no? El problema que actualmente se tiene en el país, de que hay un número fuerte de periodistas que han sido asesinados. Entonces,
ese es un tema fuerte, un tema grave, un déficit en cierta forma para el caso mexicano, que es obviamente que urge atenderlo, ¿no? Sí, y me imagino que también hay otros temas, claro, porque también vamos creciendo como nación. Ahora somos un país joven, entiendo, ¿no? Y también los jóvenes están teniendo más participación en ese sentido, y tiene que haber, entiendo, también algún tipo de mecánicas para que los jóvenes accedan a esa participación política, ¿no? Así es. Hoy en día, por ejemplo, la juventud ya no, siento yo que ya no mira, ya no observa la cosa política como quizá anteriormente se observaba, ¿no? Estamos hablando que ahora algo que es muy importante es el acceso a la información. Claro. De un tiempo para acá, Sí. no solamente con la globalización, sino con las nuevas tecnologías de la información, pues las ciudadanas, los ciudadanos, la juventud puede acceder a información que anteriormente no accedía, ¿no? Entonces, por lo tanto, esas nuevas formas de acceder a la información, al ser también más plural, más diversa, más amplia, también eso genera pues identidades distintas, ¿no? O sea, es decir, eso a final de cuentas nos configura como seres humanos, y esos nuevos roles que podemos adquirir con información distinta, se traduce obviamente en comportamientos distintos. Pero también aquí entra el tema de la calidad. Ahorita que comenta el tema de la información, yo también veo mucha participación en Facebook, en muchachos o en Twitter o cualquier otra plataforma social, pero también depende mucho de la calidad de la información, ¿no? Porque también vemos que tal vez la información que les llegue no sea muy real, los famosos fake news de Donald Trump ahora, ¿no? Sí. Entonces también yo creo que los jóvenes tienen que tener cierto criterio para saber qué información tomar, ¿no? Ser selectivos en ese sentido. Claro, es importante el discernir qué información proviene de fuentes confiables, claro, ¿no? Y a veces eso también es difícil porque existe pues una multidiversidad de información en la red, en las redes sociales, que es en ocasiones difícil el tener el tiempo para poder discernir. O sea, con un solo clic uno automáticamente está generando información o promoviendo o produciendo información que no necesariamente viene de fuentes confiables, ¿no? Pero por el otro lado también, por ejemplo, todas estas fuentes de información in situ, ¿no? En el sitio, a través de videograbaciones, que también creo que es valioso pues para la sociedad tener o poder discernir a partir de esa información sobre cosas en particular. Muy bien, si me lo permites vamos a hacer un corte aquí en Diálogos Judiciales. Estamos comentando el tema de la expresión democrática, estamos hablando también un poquito de la participación ciudadana para entender un poco mejor cómo estamos viviendo actualmente estos temas, porque realmente nos interesan a todos. Todos, como ya lo escuchamos, estamos construyendo día con día nuestro sistema democrático, nuestra expresión ciudadana, y que considero que eso es algo que debemos reflexionar todos, además de que en el café siempre es muy bueno saber algo de política, ¿no? Estamos en Diálogos Judiciales, los invitamos a conocer la página electrónica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, www.pjenl.gov.mx, o en cualquier buscador ponga Poder Judicial de Nuevo León y encontrará esta página que tiene mucha información para usted, muy valiosa también para tomar decisiones en la vida diaria. Volvemos un instante con ustedes aquí a Diálogos Judiciales. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de expresión democrática, hablando en sí de la democracia, hablando del sistema democrático que tenemos en México, haciendo algunas comparativas con nuestro amigo Carlos Alberto Piña Loredo, especialista en temas de esta índole, y que realmente nos ha enriquecido mucho con esos comentarios que nos ha dado sobre este tema. Carlos, la verdad es que, como tú lo comentabas al final del anterior corte, existen ahorita muchas tomas de decisiones por parte de los ciudadanos y tenemos que tener una información dentro de estas, vamos a decir, requisitos para considerar si una sociedad es democrática o no. Cuando estamos hablando de los requisitos, estaba pensando en Norcorea, por ejemplo, ¿no? Un solo partido, un solo dirigente eterno,
nunca hay elecciones, etcétera. Decía, bueno, definitivamente no es democrático, ¿no? Pero aquí en México también, aunque hemos avanzado mucho, y hay que reconocer lo que realmente lo hemos avanzado, cada día, como tú lo comentaste, estamos construyendo este nuevo México que queremos. Siempre hay un nuevo México que queremos acceder. La información es muy valiosa, o sea, para tomar buenas decisiones, pero como tú lo comentaste, me gustaría que siguiéramos en ese tema, en este momento. Hay que ser selectivos también en la información que tenemos, porque yo creo que ahora los chavos de ahora, los jóvenes de ahora, cuando tú y yo estábamos en la universidad, nosotros teníamos que buscar información, ¿no? Y ahora los chavos tienen que desechar información, porque hay mucha ahí que a lo mejor es falsa, ¿no? Claro. Sí, te digo, ese es un proceso, en el anterior corte comentábamos esto, y sí, es un proceso difícil, porque digo, la juventud tiene información valiosa, pero quizá no tiene el tiempo o no tiene la capacidad como para poder discernir qué información es la correcta, o bien qué información es la que puede generar, no sé, una mejor retroalimentación, por ejemplo, en una sociedad en particular, ¿no? Entonces, a veces son, incluso no solamente para la juventud, sino también para todos, ¿no? Al no contar con información o al no tener conocimiento sobre ciertos procesos, sobre ciertas dinámicas, y tener información que a uno le llega, pues quizá pueda ser fácil el poder reconocerla como información válida, o bien por el otro lado, el también incluso estar promoviendo esa información, ¿no? Bien. Entonces, en ese proceso creo que es necesario que las instituciones, tanto públicas como este tipo de medios, pues promuevan, ¿no? El conocimiento de distintas informaciones o distintos conocimientos que tenga que ver con, pues vaya, ciertas acciones o ciertos conocimientos o momentos que tenga que conocer el ser humano, ¿no? Claro, los ciudadanos. Y es lo que pretendemos hacer en este momento, porque yo creo que estos temas, una vez que los presentamos de esa manera, porque siempre vemos democracia por acá, que el sistema democrático por allá, pero muchas veces no sabemos dónde estamos ubicados en ese aspecto. Y creo que ahora, si nosotros enumeramos un poquito lo que nos dices, realmente vamos por buen camino. Claro, insisto que hay que mejorar muchas cosas, porque siempre hay que mejorarlas, todo es perfectible. Pero, por ejemplo, en el tema de la participación ciudadana como tal, muchas veces también, no solamente es que la gente salga a participar, sino tiene que haber un orden, ¿no? Y ese orden lo da la ley. Entiendo que, sobre todo en Nuevo León, ya tenemos una ley de participación ciudadana como que para dar un poco de camino, de vía adecuada para que todas esas presiones sociales se puedan volver realidad, ¿no? Así es. Sí, el Congreso del Estado el año pasado, pues aprobó la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León. Es una ley que contempla 7 mecanismos, 7 instrumentos de participación ciudadana. Entró en vigor pues apenas el año pasado, a finales del año pasado, y actualmente incluso el propio Congreso está en el periodo de modificar toda la reglamentación que obviamente repercute de la Ley de Participación Ciudadana, ¿no? Entonces, en ese momento estamos. Actualmente esa Ley de Participación Ciudadana, como comentaba, considera 7 mecanismos de participación ciudadana. Uno de ellos actualmente no está incluso vigente porque se tendría que modificar la Constitución del Estado, que es la de revocación de mandato, ¿no? El instrumento de revocación de mandato. Pero los otros 6 instrumentos ya actualmente están en vigencia, e incluso pues ya ciudadanos están haciendo uso de estos mecanismos. ¿Cuáles serían algunos de esos mecanismos? Por ejemplo, existe la Ley de Participación Ciudadana, contempla la audiencia pública, ¿no? Contempla la audiencia pública, es decir, que los ciudadanos puedan tener audiencia con funcionarios tanto de las instituciones públicas de los distintos niveles, estatal o municipal, en los distintos poderes, ¿no? Tanto poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, ¿no? Como una vía directamente al funcionario. Así es, ¿no? Obviamente la autoridad tendría que responderle a la solicitud del ciudadano para la audiencia pública, y tendría que existir esa audiencia pública, ¿no? También existen las contralorías sociales,
Las Contralorías Sociales son otro instrumento que está contemplando la ley para que existan contralores ciudadanos, contralores sociales. Que no pertenecen al gobierno. Que no pertenecen al gobierno, que lo hacen de manera gratuita, que actúan para tener información de cómo se están ejerciendo los proyectos y cómo se están erogando los recursos públicos, ¿no? Muy bien. Es un mecanismo muy interesante que incluso en cierta forma deviene de los procesos de Contraloría Social que existen en la Secretaría de Desarrollo Social o en los organismos de la Secretaría de Desarrollo Social con respecto a los programas porque hay muchos públicos, programas ¿no? sociales, sí. Entonces, ese es otro. Hay otra que es la consulta popular, que también actualmente existe en la ley, que contempla la ley. La consulta popular es que pueda existir una especie de elección o de proceso de consulta a la ciudadanía sobre temas que tengan que ver con, por un lado, leyes, la modificación de leyes, reglamentos, normativas. A esa consulta popular se le llama referéndum, y a otra con respecto a proyectos de gobierno, ¿no? Proyectos o decisiones gubernamentales, a esa se le llama plebiscito, ¿sí? Okay. Esas son las dos consultas, las dos modalidades de la consulta popular. También está la consulta ciudadana, que es prácticamente, para el caso de la consulta popular la organiza la Comisión Estatal Electoral, es la entidad, la autoridad que organiza la consulta popular. Para el caso de las consultas ciudadanas son los propios municipios. Pero ese ahí se le pide opinión a la ciudadanía. En la consulta ciudadana también se le solicita la opinión al ciudadano. Pero eso lo origina el municipio. Pero la origina el municipio, ¿no? Okay. En la consulta popular entiendo que es cuando se organizan los ciudadanos que quieren hacer algún tipo de que se modifique alguna ley o que se quiera hacer algún proyecto para beneficio de la sociedad, y los ciudadanos plantean a la comisión hacerlo con ciertos requisitos y luego se hace esa consulta, ¿no? Eso es de origen ciudadano casi 100%, ¿no? También lo puede solicitar el gobierno del estado, lo ¿sí? puede solicitar el Poder Legislativo, incluso los propios ayuntamientos, pero en este caso también lo puede solicitar los ciudadanos, ¿no? En la consulta popular. Y en la consulta pública no, esa tiene que venir directamente de los municipios. Así es. Para un tema en especial. Sí. Y faltaría otra, ¿no? Hay otro que también es un mecanismo muy interesante que incluso ya en otras... Todos estos mecanismos tienen su origen también desde hace muchos años en otras partes del mundo, incluso de México, y por ejemplo, otro que iba a comentar es el que está relacionado con los presupuestos participativos. Es decir, que los municipios sometan a la ciudadanía de cierto municipio el cómo erogar cierta cantidad de recurso anualmente, ¿no? Claro. Hay convocatorias municipales para este tema, convocatorias municipales que tiene como finalidad el que, por ejemplo, del 100% que existe de presupuesto, el 2 o el 5% sea erogado a partir de proyectos ciudadanos que sean sometidos a consulta en la ciudadanía de un municipio, ¿no? No, es muy interesante. Hay ejemplos en Colombia, en Brasil, en España, en muchas partes, incluso aquí en México. San Pedro Garza García es un municipio que ya en reglamentos previos ya había considerado también el presupuesto participativo, ¿no? Y ya lo tenemos como ley. Actualmente los municipios tendrían que estar regulando cómo, claro, con base a la ley de participación ciudadana, cómo regular los distintos procedimientos que estén vinculados con el presupuesto participativo. O sea, veo que hay caminos muy concretos, muy interesantes todos, pero que realmente todavía falta un poco conocimiento de la ciudadanía para generar esa sinergia que seguramente vendrá en el futuro y hay que estar preparados para eso. Yo creo que todos sabemos que tenemos una obligación. Lo que veo en cada uno de ellos, no sé, a ver si estoy mal en el punto lo que yo veo en cada uno de ellos es que hay como una coparticipación. Ahora no todo es del gobierno, sino ahora también hay una facultad, un poder, un derecho, pero también una obligación del ciudadano de participar más, o sea, de fomentar esta participación. Creo que tenemos que generar como ciudadanos también ese interés por llevar a cabo esos mecanismos, porque si no estarían muertos sin la participación ciudadana, ¿no? Claro. Esa es una crítica que a lo largo de los años, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, se le critica a las democracias representativas.
Las democracias representativas, que es un concepto muy utilizado para tratar de comprender la dimensión de las democracias, es prácticamente, va en el sentido de que los actores principales en una democracia representativa son los partidos políticos, obviamente el Congreso o las cámaras donde están los diputados, los senadores, que es la representación por ejemplo, en este caso del Estado mexicano o del Estado de Nuevo León, en el Congreso del Estado, pues ahí están los representantes populares, y esos representantes populares tendrían que pues dar respuesta a las distintas demandas de los ciudadanos, al igual obviamente que el Poder Ejecutivo, ya sea en los ayuntamientos o ya sea a nivel estatal, ¿no? Pero como esa democracia representativa ve en un solo momento, digo, no quisiera decirlo así de esta forma, pero pareciese que ve en un solo momento la participación de los ciudadanos en esta democracia representativa, y es prácticamente al momento en que los ciudadanos van a elegir a sus próximos representantes, ¿no? Claro. Es decir, la ciudadanía prácticamente política se reconoce en el sentido de que son los ciudadanos que cada 3 años van a votar en las elecciones para renovar a sus representantes populares, ¿no? Y prácticamente después de ahí hay como una especie de, no quisiera decir de olvido, pero en las democracias representativas pareciese que existe eso, ¿no? Sí. Y que de nueva cuenta los políticos solicitan el voto de los ciudadanos en los próximos 3 años. A partir de cero, ¿no? En vez Así de partir es. de lo que es. Entonces, la crítica estriba en esto, en que los ciudadanos, en que organizaciones de ciudadanos, cada vez existe una exigencia mayor y por lo tanto exigen participar de manera permanente en la cosa pública. Entonces, a esa crítica es a lo que le denominamos la crítica entre democracia representativa y democracia participativa. Es decir, que la democracia representativa le dé cobijo a ciertos instrumentos o a ciertos mecanismos, como son los derivados de la Ley de Participación Ciudadana, para que los ciudadanos puedan participar en las decisiones colectivas. Muy bien. Y eso es más o menos ahorita como el gran debate y en el terreno que nos situamos como país. Fíjate que el tiempo se nos ha terminado y el tema es muy interesante. Te invitamos a que nos sigas hablando de participación ciudadana en otro programa, ¿te parece bien? Claro que sí. Muy gusto. bien, y lo haremos el próximo sábado, pero en esta ocasión le damos muchas gracias a Carlos Alberto Piña Loredo por su participación. Muchas gracias por habernos acompañado y realmente estuvo muy interesante el tema. Yo creo que a todos nos debe interesar esta forma, porque yo creo al final lo que siempre buscábamos es precisamente ser escuchados y después no solamente ser escuchados, sino también tener un punto de acción concreto para hacerlo, y creo que aquí está bien expresado y creo que todos construimos esta democracia como lo dijimos. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Diálogos Judiciales. Los invitamos a la próxima sesión. Nos vemos.